438.000 peregrinos han sido los que han recogido su Compostela en Santiago en 2022. Esto lo convierte en el año más multitudinario de la historia, según se desprende de las estadísticas de la Oficina del Peregrino en Santiago. Hemos comparado ese estudio con el de los años anteriores para ver la evolución de la peregrinación, viendo algunas tendencias realmente sorprendentes. Vamos a descubrirlo. Aclaremos primero que no existe un registro de peregrinos. La gente va al camino y se pone a andar. Unos pueden elegir una ruta jacobea, otros van a otra, unos eligen un tramo, otros, unos llegan a Santiago, otros no. Por lo tanto, es imposible saber cuántos peregrinos utilizan el Camino de Santiago en un año. Sin embargo, se utiliza como referencia el número de compostelas entregadas en Santiago. Para lo que nos interesa, efectos prácticos, para comparar unos años con otros, nos viene muy bien. Vamos a descubrir 5 tendencias que se están dando en el camino en los últimos años. La primera de ellas es quizá la más conocida. El camino francés está perdiendo su importancia a favor de otros caminos jacobeos. Lejos quedan los años 90 y principios del milenio, cuando el camino francés era la ruta absolutamente mayoritaria, prácticamente no había otras. Poco a poco ese porcentaje se ha ido reduciendo y, como vemos en esta gráfica, el pasado año apenas el 50% de los peregrinos utilizaron el camino francés. Vemos que la evolución es clara y constante y se podría afirmar, sin equivocarse, que los peregrinos que recojan su Compostela este año 2023 al llegar a Santiago habrán elegido mayoritariamente un camino que no sea el camino francés. ¿Quiere decir esto que el número de peregrinos que utilizan el camino francés se va reduciendo? No. Se reduce el porcentaje, pero el número de peregrinos sigue creciendo. Es verdad que crece en menor medida que el resto de rutas y por tanto se reduce su porcentaje. Como vemos en este gráfico, la evolución del número de peregrinos que utilizan el camino de francés es constante en un crecimiento que ha llegado a este 2022, que ha sido el año con más peregrinos en el camino francés de la historia. Segunda tendencia. El porcentaje de peregrinos que realizan lo mínimo imprescindible para conseguir la Compostela, es decir, 100 kilómetros, no para de crecer. En los años 90, principios del milenio, lo habitual era realizar un camino de largo recorrido, 300, 500, 700 o más kilómetros. Sin embargo, esto cada vez porcentualmente se va reduciendo. Vemos en este gráfico, en la línea azul, como el porcentaje de los peregrinos que utilizan los últimos 100, 120 kilómetros solamente para llegar a Santiago va en constante crecimiento hasta llegar a prácticamente la mitad. En este gráfico hemos incluido también en línea verde los peregrinos que inician su camino en San Juan de Piedeport, Roncesvalles o Pamplona, los tres sumados, y ya vemos que de alcanzar el 18-20%, y venía de más en años anteriores, se ha ido reduciendo hasta ser apenas un 8%. Y la preferida de todas las localidades para iniciar el Camino de Santiago tiene una clara ganadora: Sarria. 1 de cada 3 peregrinos del 2022 iniciaron su camino en Sarria. Y no es un hecho aislado. Vemos en este gráfico cómo el número de peregrinos ha ido creciendo año tras año, con las salvedades de la pandemia, y en un crecimiento mucho mayor porcentualmente que en los peregrinos que llegan a Santiago. Para los que pensamos que la peregrinación de largo recorrido ayuda más al peregrino, este hecho podría preocuparnos. 220.000 peregrinos empiezan en los últimos 100-120 kilómetros para llegar a Santiago. Pero no veamos solo esa mitad. Hay otros 220.000 peregrinos que realizan una ruta de media o larga peregrinación. No obstante, sí hay un hecho que a mí personalmente me preocupa. Hemos visto que el camino francés pierde porcentaje frente a otros caminos, y hemos visto que el camino de largo recorrido pierde porcentaje frente al de corto recorrido. Esto supone que el camino francés y de largo recorrido ha perdido mucho porcentaje, y no solo porcentaje, también peregrinos. De hecho, fue el año 2016 cuando se tocó techo en el camino francés de largo recorrido. Los que empiezan en San Juan de Piedeport, Roncesvalles o Pamplona han ido descendiendo desde entonces, y fijaros bien porque este año 2022, que el año jacobeo, apenas se ha recogido el mismo número de peregrinos que el año santo compostelano 2011, cuando llegaron mucho menos peregrinos a Santiago. ¿Y qué pasa con el resto de rutas? Pues el camino portugués central es la segunda en importancia de manera destacada, la que más peregrinos
va recogiendo en los últimos años. Y el resto de rutas tienen una evolución dispar. Vamos a verlo en este gráfico, cómo hay rutas que crecen, hay otras que crecen muchísimo y alguna incluso que decrece. Vemos la línea amarilla y la línea roja que corresponden al camino del norte y al camino primitivo, cómo han ido creciendo el número de peregrinos, aunque de manera sorprendente este 22 el primitivo ha superado por primera vez al norte. Vemos también la línea gris, que es la Vía de la Plata, un camino tan utilizado en los primeros años y que ha venido a menos incomprensiblemente, no solo en porcentaje, sino también en número de peregrinos. Nos quedan dos líneas, la negra, que es el camino inglés, que tiene un crecimiento amplio, mayor que el norte y el primitivo, de hecho los ha alcanzado este 22. Nos queda la línea azul, que ya veis que es muy destacada, es el camino portugués por la costa, que de estar señalizado apenas hace unos años se ha convertido en una de las rutas más importantes del Camino de Santiago. Vamos con la tercera tendencia. El porcentaje de peregrinos españoles se va reduciendo. De ser mayoritario en los años 90 y principios del milenio, se ha ido reduciendo poco a poco hasta llegar a un porcentaje inferior al 50% en el año 18 año 19. Es verdad que en los años santos y también con la pandemia hubo más porcentaje de peregrinos españoles, pero se ve como poco a poco se va reduciendo. Sin embargo, entre el resto de países hay también una evolución dispar. Los tradicionales países emisores de peregrinos, Francia y Alemania, han ido evolucionando de manera diferente y también comparado con otros países. Vamos a recoger en este gráfico tres países. Francia, la línea roja, y como veis ha tenido una evolución normal, con un número de peregrinos relativamente estable. La línea negra, que es Alemania, con un crecimiento de peregrinos constante. Y la línea azul, que de ser un país minoritario, ha pasado a ser actualmente el tercer país emisor de peregrinos, con un crecimiento muy amplio. Y es que el Camino de Santiago ha dejado de ser una ruta europea para ser una ruta mundial. De los 20 primeros países emisores de peregrinos, tenemos de fuera de Europa, Estados Unidos, como ya hemos visto, México, Brasil, Argentina, Corea y Australia. De hecho, la Oficina del Peregrino ha sacado este año una estadística en la que recoge el número de peregrinos por zonas. Y vemos que aunque Europa sigue siendo absolutamente mayoritaria, va creciendo el número de peregrinos de otras partes del mundo. Así era el gráfico antes en cuanto a peregrinos españoles y también el gráfico era antes en cuanto al camino francés, y vemos que hay una clara evolución, un claro cambio. Vamos con la cuarta de las tendencias y ahora nos referimos al modo de ir a Santiago. En la Oficina del Peregrino se recogen diversas formas, andando, en bicicleta, a caballo, en vela, silla de ruedas, pero el mayoritario con diferencia es el peregrino que va a pie. Sin embargo, el ciclista siempre fue importante. De hecho, yo cuando hice mi primer camino, lo hice en bicicleta en el año 95, éramos 1 de cada 3, 1 de cada 4 peregrinos. Aunque la cifra de bicigrinos se ha mantenido constante, su porcentaje se ha ido reduciendo. Lo vemos en este gráfico de los últimos años, como de ser un 16%, 18% en el 2011-2012, ha ido bajando hasta tocar su mínimo histórico del pasado año con un 5,2%. Vamos con la quinta y última de las tendencias, la menos apreciable pero no por eso la menos llamativa. Se trata del porcentaje de peregrinos hombres y mujeres. En los años 90, principios del milenio, el porcentaje de hombres era mayoritario. Pues bien, ese porcentaje se ha ido reduciendo, como vemos en esta gráfica, y ha ido pasando de un 60-55% hasta que en el año 18 y sobre todo en el 19 el número de mujeres superó al de hombres. Salvando el extraño paréntesis de la pandemia, en el año 2022 se ha confirmado esta tendencia y el 53% de los caminantes han sido peregrinas. Esta es la evolución del Camino de Santiago. ¿Qué opináis? ¿Cómo veis estas tendencias? Por favor, comentad aquí todo lo que os parezca interesante de este estudio. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like y también suscribiros para que estéis avisados de los próximos vídeos que publicaremos en este canal. ¡Buen camino!